también la imagen que, bueno, debe verse bien, debería verse bien, ¿no? Sí, doctor. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la clase que corresponde al día de hoy. Ayer hemos visto lo que es la selección del medicamento P y los pasos de esta estrategia para seleccionar el medicamento P. ¿Ya? Hemos visto que empieza con definición del problema, establecer objetivos terapéuticos, luego ver la terapia farmacológica, hacer un inventario de grupos, luego seleccionar un grupo, luego seleccionar el fármaco y considerar algunos aspectos inherentes a el tratamiento P, ¿no es cierto? Bien. Y vamos a ver ahora que esto no termina en la introducción de a un formulario terapéutico personal, que es en realidad la elección del medicamento P, y hemos visto ayer. Hoy vamos a ver la estrategia que vamos a utilizar a partir de ahora para seleccionar terapéuticas, que se llama la farmacoterapia orientada al paciente. ¿Ya? Les dije, hemos ido de una medicina antes basada en la imitación, con una prescripción a veces muy centrada en algún fármaco eh, y muy, a veces demasiado hecho de memoria y repitiendo lo mismo que hacían otros, a una terapéutica razonada, con uso racional de fármacos, con una metodología que te permita individualizar la farmacoterapia y hacer planes terapéuticos. Y eso es la farmacoterapia orientada al paciente, ¿ya? Es decir, adquirir una estrategia de acercamiento a la solución de problemas, ¿ya? Esta estrategia se puede diseñar de diferentes, bueno, tiene una serie de etapas que vamos a considerar, ¿ya? Es una estrategia que se ha establecido en el mundo y ha logrado su objetivo. Eh, Ha jugado un papel crucial cuando se implementó porque ha mejorado la calidad, primero ha mejorado la salud de las personas porque ha hecho de que el uso racional de fármacos sea una realidad. En segundo lugar, ha mejorado la salud de las personas porque han experimentado, obviamente, terapéuticas mucho más llevaderas y mucho más realizables, y ha mejorado su calidad de vida. Y obviamente esto también se extiende hacia la expectativa de vida. ¿Ya? Eh, Todos los años existe gran cantidad de nuevos fármacos que ingresan al mercado. ¿Ya? Y obviamente la información farmacológica es súper abundante. Por lo tanto, esta herramienta o esta estrategia de farmacoterapia orientada al paciente también te permite hacer selección de un, ¿no? Partiendo de grupos, grandes grupos, a aterrizar en una terapéutica individualizada y óptima con criterios primarios como eficacia y seguridad por delante. ¿Ya? Entonces, la farmacoterapia orientada al paciente implica la identificación, la prevención y la resolución de los problemas que potencialmente requieren de tratamiento farmacológico. Muy bien, hay un modelo que está en la prescripción, en la guía terapéutica que les he dado, pero este es un modelo quizás que todavía está vigente y es un modelo modificado y avalado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Y también dice, la farmacoterapia orientada al paciente es una estrategia que tiene pasos, ¿ya? El primer paso se van a fijar ustedes de que casi es igual a cuando habíamos considerado el medicamento P, ¿ya? El primer paso es definir el o los problemas reales y potenciales que requieren un tratamiento farmacológico. El segundo paso, al igual que la otra herramienta, es definir objetivos terapéuticos, ¿ya? Que son primarios, secundarios, de corto, mediano y largo alcance. Y finalmente, y la tercera, que es muy similar a la anterior, también es determinar alternativas terapéuticas. Solo que acá, fíjense, ya consideramos primero las no farmacológicas y después las farmacológicas.
En este punto 3 empieza lo que nosotros hacemos para verificar el medicamento P o para seleccionar el medicamento P, ¿no ven? Entonces, si se dan cuenta, la selección del medicamento P encaja desde el punto 3 cuando hablamos de estrategias farmacológicas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ya no volvemos a repetir lo que ya habíamos establecido, sino entramos desde selección de grupos, ¿no ve? O inventario de grupos, luego selección de grupos, luego selección del fármaco, luego la implementación de un plan farmacoterapéutico y, fíjense, hasta definir el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Luego, esta herramienta que es la que presentar al paciente continúa, ¿no es cierto? En el punto 4 dice hay que diseñar un plan farmacoterapéutico individualizado y óptimo y esto contempla terapéuticas no farmacológicas con el medicamento P seleccionado de acuerdo a los pasos que hemos establecido. Cuando diseñas un plan farmacoterapéutico tienes que volverlo prescripción. ¿Ya? Y la prescripción puede ser hecha en un ambiente ambulatorio o hecha o realizada en un ambiente hospitalario. ¿Ya? El paso 5 es identificar los parámetros de evaluación. Toda terapéutica establecida requiere de supervisión y hay que ver qué puntos o qué signos y síntomas o qué exámenes de laboratorio podrían darte a ti pautas de cómo está yendo la terapéutica. ¿Ya? El sexto paso es dar información, instrucciones y advertencias. Esto, si es en un ambiente ambulatorio, obviamente esto dirigido al paciente. Si es un ambiente hospitalario, esto dirigido a enfermería. ¿Ya? Y finalmente, la séptima es ya implementar y supervisar este plan terapéutico. Entonces, la farmacoterapia orientada al paciente tiene 7 pasos. Ahora vamos a ver y analizar paso por paso para ver cuál es el alcance, ¿ya? Esto habíamos ya visto en selección de fármaco P, pero como te digo, la herramienta que utilizaremos de aquí en adelante será la farmacoterapia orientada al paciente y veremos que a partir del paso 3 sí se enlaza perfectamente con la selección del medicamento P. ¿No? Ya. El paso uno, ¿qué implica? Es definir los problemas o el diagnóstico del paciente. ¿Ya? Este es un paso muy importante porque acá el médico tiene que ser muy prolijo en la identificación del problema. ¿Ya? Ahora, si el paciente es portador de alguna patología, hay que pedir todos los exámenes complementarios para aclarar esa patología. ¿Listo? Si tiene síntomas sospechosos de hipertensión, hay que hacer quizás un control riguroso de, por ejemplo, control de la presión arterial cada 3 veces por semana en distintas etapas de actividad. Tal vez haya que hacer un laboratorio para ver todo lo que es los parámetros de sangre, ¿no? El control lipídico, quizás venga bien. Hay que ver líquidos y electrolitos, perdón, electrolitos. Hay que tal vez hacer un Holter, hay que hacer tal vez una ergometría. Entonces, hay que agotar todas las instancias para aclarar bien el diagnóstico. ¿Vamos? Una radiografía de tórax y si es prudente hacer algo más, se hace, ¿ya? Dependiendo de la sospecha diagnóstica. Ahora, puede ser de que además de trastornos que pueden encajar en diagnósticos de enfermedades, pueden acarrear también los pacientes problemas psicológicos, ¿ya? O pueden sufrir a veces efectos por una selección inadecuada, es decir, vienen con síntomas de medicamentos que ocasionan estos efectos desagradables que experimenta el paciente. A veces también vuelven porque necesitan una receta, o sea, la prescripción tiene que repetirse porque reciben tratamientos de por vida, ¿ya? También puede ser de que no se adhirió al anterior tratamiento y viene a pedir, por favor, que se le modifique el esquema de tratamiento, ¿ya?
Y también pueden solicitar tratamientos preventivos. Esto ha pasado en la pandemia que hemos pasado, que, bueno, que ha sucedido el 19, 20, 21, parte del 22. No, la gente venía a consultar porque quería la vacuna. O las mamás traen a los niños cuando es, de acuerdo al programa de vacunación, les toca la dosis siguiente, digamos. Ese es el primer paso, ¿ya? O sea, establecer bien el problema. En base al problema hay que definir bien los objetivos terapéuticos, ¿ya? Les explico que los objetivos que uno considera al principio son los primarios, ¿ya? Es decir, ¿qué es un objetivo primario? Es curar la enfermedad, reducir síntomas, enlentecer la progresión y tal vez prevenir una complicación. Por ejemplo, si hay una infección bacteriana, hay que erradicar la infección. Entonces, el primer objetivo es curar. ¿No ve? Si hay síntomas, si hay dolor, fiebre, malestar, etcétera, hay que reducir o eliminar síntomas. ¿Listo? Ahora, si es una enfermedad crónica, hay que enlentecer la progresión de la enfermedad. Es un objetivo primario también, y se puede utilizar medicamentos que cumplan este objetivo. Y finalmente, hay que mantener al paciente tal vez con un esquema de control riguroso para evitar las complicaciones. ¿No? Entonces, objetivos primarios son principio, ¿ya? Pero no son los únicos, ¿ah? Hay que ver también objetivos que, si bien no son importantes, o sea, no son primarios, pero sí pueden ser importantes de considerar, ¿ya? Un objetivo importante es que con el tratamiento que establezcas no compliques ni agraves enfermedades preexistentes o ya existentes. Otro objetivo es evitar o minimizar efectos colaterales del tratamiento. Y para esto hay que hacer una vigilancia estricta de la terapéutica, ¿ya? Obviamente, proveer una terapia costo efectiva es lo ideal y mantener al paciente con una calidad de vida que él se merece, ¿no ve? Ahora, estos objetivos que son menos importantes deben discutirse con el paciente. No se olviden de que él es el que se adhiere o no se adhiere a una terapéutica. Por lo tanto, él tiene que saber muy bien cuál es el tratamiento y cuáles son los pros y contras de un tratamiento. Muy bien, el tercer paso, hemos dicho, hay que determinar alternativas terapéuticas y primero se consideran las no farmacológicas. Por ejemplo, fisioterapia, por ejemplo, eh, ejercicio, cambio de hábitos, musicoterapia, terapia psicológica, en fin, hay muchas terapéuticas o estrategias no farmacológicas. ¿Listo? Yo les había dicho que muchas veces el paciente, cuando acude a un servicio de emergencia, se beneficia más, a veces, en la emergencia, el impacto que tiene la terapéutica no farmacológica es más importante que la farmacológica. ¿Listo? Porque el ingresar a un paciente, en ponerlo en decúbito dorsal o en posición semisentada, el darle oxigenoterapia a través de una cánula o una máscara nasal, el ponerle vía venosa y el monitorizar sus signos vitales. Fíjate, no has puesto ni un solo fármaco, pero el paciente ya siente que está siendo atendido. Y a veces esta terapéutica no farmacológica es importante, como el paciente obeso. Lo más importante en el paciente que tiene obesidad es la estrategia no farmacológica o la alternativa terapéutica no farmacológica. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo. También en el tercer paso tenemos que encontrar las alternativas farmacológicas, obviamente. Y aquí viene lo que les había dicho hace un momento. Todos los pasos de la selección del medicamento P que hemos visto ayer. Eliminamos los tres primeros y integramos en el tercer paso de la farmacoterapia orientada al paciente la selección del medicamento P. Muy bien, ¿cuál es el cuarto paso? Una vez que hemos elegido fármacos y hemos elegido una estrategia no farmacológica, esto hay que volverlo plan terapéutico. ¿No ve? Hay que hacer un plan terapéutico. Entonces, hay que ver fármaco, dosis, frecuencia, duración de la terapéutica. ¿Ya? ¿Y cuáles se eligen? Aquellos que, de acuerdo a eficacia, seguridad y conveniencia, sean mejores para un paciente terminal.
¿Listo? Tomando en cuenta siempre todos los detalles para individualizar la farmacoterapia, ¿ya? Y el plan este que obtienes es plasmado en una o varias prescripciones, ¿no? A medida que hagas control de la terapia. Muy bien. Entonces, seguimos. En este cuarto paso, hay que diseñar un plan farmacoterapéutico individualizado y óptimo. ¿Ya? Entonces, hay que ver si el medicamento P elegido, ¿no? Es adecuado para el paciente. Hay que ver primero la presentación o forma farmacéutica. Luego hay que ver la pauta de dosificación que vas a seguir. Si le corresponde una dosificación estándar o hay que hacer un ajuste de dosificación. Y finalmente, el tiempo del tratamiento. Esto tiene que, como te digo, estar bien establecido. ¿Ya? En cada uno de estos pasos, cuando ves la forma y presentación, dosificación y duración, hay que comprobar siempre seguridad y efectividad, o eficacia y seguridad. Muy bien. Cuando hablamos de factores y grupos de riesgo elevado a considerar al hacer un plan farmacoterapéutico, hay que ver algunas situaciones, como el embarazo, la lactancia, la infancia, ¿no? Hay medicamentos que sí están prohibidos, ¿no? En estas dos etapas hay que adecuar la dosis kilo-peso en la infancia. Hay que ver si los ancianos, ¿no es cierto?, pueden deglutir cápsulas. Quizás por ahí no es muy recomendable hacer un tratamiento por vía oral. ¿Estamos? Pacientes que portan insuficiencia renal o son enfermos renales crónicos o pacientes que tienen insuficiencia hepática, ellos tienen características que hacen que hay que hacer una individualización de la farmacoterapia, un ajuste de dosificación. Otras enfermedades, la alergia a fármacos y otros medicamentos que recibe. Entonces hay que considerar varios factores que deben ser considerados a la hora de elegir una terapia o de seguir adelante con un plan farmacoterapéutico. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, después de haber hecho el plan, hay que hacerlo, plasmarlo en una prescripción. Y la prescripción puede ser ambulatoria o puede ser hospitalaria. Depende de la situación y de la condición del paciente. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasa en la prescripción ambulatoria. Esta tiene normas y se debe de hacer de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, la Ley Nacional del Medicamento da pautas para recomendar cómo escribir o configurar una prescripción. Fíjate, la prescripción tiene varios espacios. Primero, arriba generalmente van los datos del médico. ¿Y qué datos del médico debe incluir esta prescripción? Es el nombre completo del profesional, la especialidad, el domicilio y el teléfono, ¿ya? El número de matrícula profesional otorgada por el colegio médico y también el número de matrícula de registro en el Ministerio de Salud. Eso debe estar como datos del médico en el encabezado. Estamos hablando de una prescripción recomendada y bien hecha. Luego, en cuanto al espacio que le corresponde al paciente que viene después, es la fecha que estás realizando la prescripción y los datos del paciente, ¿ya? ¿Qué debes incluir? El nombre y apellido completo, la edad y el domicilio del paciente. Y después viene este espacio que es el cuerpo de la receta que empieza por el RP o RX, ¿no? El recip, que quiere decir dispénsese o tómese. Y esto va dirigido al farmacéutico. Esto es antiquísimo. Eh, en Roma era obligatorio que cualquier médico tenga, esto decía muy bien de él porque
estaba de acuerdo a lo que el César recomendaba, digamos, ¿no? Ya después, en la Edad Media, la Iglesia Católica hablaba de un responsum a San Rafael, digamos, ¿no? Y hablaba de que el acto médico es un acto también protegido por Dios, digamos. Pero este es el RECIP y el RP, va dirigido al dispensador y le dice, dispénsese, o al paciente también que dice, haga usted su tratamiento, ¿ya? Entonces, hasta ahí los datos del paciente y el RECIP. Y después viene el cuerpo, la receta, donde están algunos puntos que sí o sí tiene que tener, ¿ya? Primero, hay que poner lo que en cuanto al medicamento, el nombre genérico o puede ser el nombre comercial. Esto es opcional, ¿ya? No necesariamente vamos a prescribir genéricos. En algún momento vamos a tener que prescribir a veces nombres comerciales porque a veces no hay genéricos que estén a la venta o estén en el mercado, ¿ya? Luego de escribir el nombre del medicamento, genérico u comercial, se hace la especificación de la forma farmacéutica y la cantidad de principio activo, ¿ya? Por ejemplo, póngase ácido acetil salicílico, forma farmacéutica, tabletas, póngase de 50 miligramos, ¿ya? Entonces hemos cumplido con el nombre, forma y cantidad. Luego las instrucciones para uso. Dosis, vía de administración, horario de administración y duración del tratamiento, ¿ya? ¿Qué significa? 50 miligramos tomar por vía oral cada 8 horas durante 7 días. Estamos explicando la dosis, la vía, el horario y la duración. Esta es una prescripción bien hecha. Esta es la prescripción que se recomienda, debemos formular todos los médicos. Y también hay que añadir, si fuera necesario, otras especificaciones, ¿no ven? Como por ejemplo, decir antes de los alimentos, durante los alimentos, después de los alimentos o lejos de la toma de los alimentos. Y también restringir el consumo de bebidas alcohólicas y quizás del cigarrillo durante el tratamiento. Y finalmente viene la firma del médico. Esto que parece tan simple es un problema mundial. Ya les dije, la prescripción no está bien hecha y un 50% de las prescripciones en el mundo no cumplen estos requisitos. ¿Qué nos cuesta hacer las cosas bien, no? Tú dices, nada, hay que animarse, ¿no ve? Pero sin embargo, tú te encuentras con esto. Es una prescripción modelo, aquí está, mira. ¿Quién sería capaz de leer esta prescripción? A ver, fíjate. Es una letra totalmente ilegible, ¿no es cierto? Parece un sismógrafo en el punto más alto de un movimiento sísmico, ¿no es cierto? ¿No? No hay distinción. Y fíjate, de acuerdo al médico que escribió, dice, ¿no ve? Dice acá, Seguril 111 y 2, ¿ya? Aquí ha escrito Aldactoni, según él, ¿no ve? Búsquele ese acá, no se lee Aldactoni, ¿no ve? De 50 miligramos, ¿no? Tomar hasta que pierda 1,5 kilos, dice él, ¿no? Acá, esto ya se le preguntó después qué rayos escribió, ¿no? Pero acá no se lee ni por si acaso. Esto de abajo dice, porque el aldactón es un diurético por si acaso, y cuando uno recomienda hay que tomar el peso, controlar el peso, porque los pacientes retienen líquido. Con el aldactone pierden peso porque eliminan líquido. Luego hizo otra prescripción, que es esta, y dice que puso omeprazol. No sé qué leen ustedes, pero yo no leo omeprazol. ¿Mm? Y a continuación el Sintrom. Y a continuación escribió el Ferogourmet. Más abajo escribió el Atrovent. Y más abajo escribió Allopurinol. Y abajo mirtazapina y después insulina. ¿No es cierto? Esto es un atentado a la salud. El que formula las prescripciones así
da lugar a mal uso de fármacos. Está siendo un agente de distorsión de lo que es la prescripción razonable, ¿no es cierto? Entonces, no debemos configurar de esta manera o estructurar de esta manera nuestras prescripciones, ¿ah? Ni ambulatorias ni hospitalarias, ¿ya? Entonces, lo que les voy a tratar de explicar es, después de haber puesto los datos completos del médico y lo que te he recomendado para el paciente, vamos a ver en el cuerpo de la prescripción cómo más o menos se estructura, ¿ya? Por ejemplo, para acetamol, comprimidos de 100 miligramos, número 10. Esto hay que ponerlo clarito, ¿ya? Esta es la potencia farmacológica, esta es la presentación para acetamol comprimidos y el número que se dispensa son 10 comprimidos, ¿ya? Y las indicaciones, ¿no ve? Hay que tomar un comprimido vía oral cada 8 horas, ¿ya? Que hay que agregar vía oral, la vía de administración. ¿Listo? Y si hay otro fármaco, escribir de la misma manera. De tal manera que el paciente se lleve la información clara y es decir, no queden dudas de su terapeuta. Ahí está el nombre genérico, ahí está la potencia, ahí está el número de comprimidos a dispensarse y ahí está la forma farmacéutica. Y finalmente, en las instrucciones hay que tomar en cuenta siempre el qué hacer, cuántos comprimidos y con qué frecuencia deben tomarse. ¿No ve? Esta es una receta modelo donde se estructura de esta manera. ¿No ve? Arriba, características del médico, el paciente puede ir a continuación o puede ponerse abajo, pero el cuerpo de la receta tiene que estar bien especificado. ¿Ya? Nombre genérico, la potencia farmacológica, el número de comprimidos a dispensar y la forma farmacéutica. ¿Ya? Luego, ¿qué hacer? Tomar. ¿Cuántos? Un comprimido. ¿Y con qué frecuencia? Cada 8 horas. Y más, y es más, aquí falta la duración del tratamiento. Pónganse 10 comprimidos, si es uno cada 8 horas, van a durar 3 días, ¿no es cierto? Por 3 días. Listo. Muy bien. Acá hay otra forma. Hay muchos diseños, si ustedes quieren, de recetas, ¿ah? Pero todas tienen que cumplir las características, deben incluir todo lo que se ha señalado como datos importantes. ¿Ya? Ahora, esta es una prescripción. A mí me ha gustado muchísimo este modelo porque es lo que se utiliza en centros hospitalarios donde se manejan muchísimos pacientes, ¿ah? Fíjense, los datos del paciente y del prescriptor están al lado derecho y deben contener todo lo que hemos recomendado. Y aquí está el cuerpo de la prescripción, ¿ya? Aquí está, digamos, el nombre genérico comercial, debe incluirse. Y aquí está la cantidad y las unidades que contiene. Por ejemplo, si pones aquí paracetamol, digamos, cantidad 10 comprimidos, o cuántos miligramos tiene el paracetamol, de 500 miligramos, ponte, y debe tomar cada cierto tiempo, ¿no ve? Cada 8 horas. ¿Ya? Acá abajo se anota el diagnóstico y finalmente acá se le instruye al paciente en un lenguaje sencillo cómo va a cumplir su terapéutica. Tomar un comprimido por vía oral cada 8 horas, ¿no? El paracetamol de 100 miligramos, ¿sí? Durante 8 días. Punto. Este es, ahora, esto se debe llenar generalmente con letra legible. ¿Listo? Ahora, si tú vas a prescribir de manera online, digamos, ahora está muy, digamos, no de moda, digamos, sino es por la rapidez de la prescripción que tienes que hacerla. A veces es más fácil hacerla por vía virtual y mandar directamente a la farmacia para que el paciente pase por allá a recoger lo que has recomendado y la instrucción clarísima, ¿no ve? Pero siempre en letra legible, ¿ya? Ahora, si la haces online, es más fácil llenar, quizás. Muy bien, esa es la prescripción ambulatoria.
Ahora me voy a detener un poquito para escuchar si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. ¿Bien? Estoy diseñando una práctica con los estudiantes de mis grupos para hacer un análisis de la prescripción. Y para la siguiente semana vamos a hacer el análisis de todas las prescripciones que los estudiantes traigan a la práctica para ver cómo se prescribe en nuestro medio. Vamos a ver todas las variantes de lo que no se debe de hacer, yo les aseguro. En muy pocos casos vamos a encontrar la recomendación que se cumple, en muy pocos casos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún? Doctor, una pregunta en relación a lo que dijo sobre la caligrafía de los doctores, que es un atentado a escribir así. Sí, Eh, pero en caso de que sigan escribiendo así, ¿qué se debe hacer o hay alguna norma, algo? hay que parar con eso, ¿ah? Porque a veces una prescripción formulada así, de manera ilegible, le da al farmacéutico la libertad, uno, de interpretar y de sustituir. Es la mejor forma. Yo te digo, si algo no está definitivamente establecido, yo nunca estoy seguro de cuando un paciente sale del consultorio de la consulta, sea en el hospital o sea en la parte privada, eh, nunca estoy seguro de que si él va a cumplir realmente el tratamiento que le estoy dando. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente cruza la puerta, empieza todo el mundo a atentar contra tu prescripción. El portero, el taxista, la comadre, la abuelita, ¿no es cierto? Y más, va a la farmacia y la farmacéutica, si no entiende, le vende lo que tiene. Entonces hay que evitar eso, porque si algo debe tener la prescripción ambulatoria, es información clara para el paciente, porque es el paciente el que va a llevar adelante su terapéutica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se debe de hacer? Justamente pasar clases de actualización de la prescripción y ser rigurosos en su estructura, ¿ya? Esto ya ha llevado a mucha gente a problemas, ¿ah? A problemas. Y no solamente con los mismos pacientes, sino problemas médico-legales. Médico-legales, ¿ah? Se prescribió de una manera, se interpretó de otra, se administró otro medicamento y hay problemas. Les digo, Y hay nombres comerciales que a veces se parecen muy uno a otro, digamos, pero son distintos. Sí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Adelante, ¿eh? doctor, terminando en relación a ese tema, ¿y por qué escriben por así? ¿Es porque quieren escribir así los doctores o nunca le he entendido igual esa forma de escribir? Ya, a veces, ¿cuál es la explicación de esto? Tenemos normalmente, de acuerdo a la OMS, 15 minutos por paciente, ¿no ve? En una hora debemos atender 15 minutos, es decir, 4 pacientes, ¿no ve? Pero llegas tú al hospital, el hospital es muy grande, hay gran cantidad de pacientes, hay pocos profesionales que prestan servicios y de repente te ves con 10 o 12 pacientes en 2 horas de consulta. Entonces, anda viendo cómo vas a distribuir ese tiempo por ejemplo, en el diagnóstico y atención que demanda un paciente. Se te reduce a muy poquito tiempo. Entonces, a veces esta es la explicación por la que uno escribe rápido y a veces escribe de esa manera. Pero aún así no se justifica. Yo te digo, haz las cosas bien con 4 pacientes, con 8 pacientes, con 20 pacientes. Estás obligado a hacer las cosas bien. No te vas a atarantar ni a atolondrar porque el número 19 ya te fatigó y el 20 ya cualquier cosa. No es así. Hay que darse tiempo para todo y hacer buenas prescripciones, ¿ya? Pero la excusa es esa, ¿no ve? Yo trabajo en un seguro donde nos juntamos a veces con el dermatólogo y le digo, oye, no entiendo, nunca he entendido lo que prescribes.
Es que lo hago rápido. No, eso tienes que parar. En algún momento vas a meterte en problemas. Y se ha metido varias veces en problemas. Entonces, no estamos, no tenemos que hacer las cosas mal. ¿Estamos? Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna consideración o pregunta? Muy bien, ahora vamos a ver. Si se prescribe en forma ambulatoria el plan terapéutico, obviamente tiene que estar claramente formulado para que el paciente cumpla la terapéutica y venga a control y puedas evaluar tu terapéutica. ¿Listo? En la anterior clase les expliqué, les dije, hay una buena noticia en el hospital Viedma. La consulta externa ha habilitado la reconsulta que el mismo médico te da en cuanto hace la terapéutica inicial, digamos. Él mismo te da la reconsulta para evaluar su terapéutica, que es lo racional. Ya. Si no va la prescripción ambulatoria, ¿qué es lo que va? La prescripción hospitalaria. ¿Mm? Hay pacientes cuya condición es crítica y necesita ingreso al hospital. ¿Ya? Y esta prescripción hospitalaria tiene 7 elementos básicos. Primero, tiene una información especial. El paso uno, es la información referente al paciente. Ya después les voy a explicar en qué consiste cada paso. Dos, las actividades del paciente cuando ingresa al hospital. Si está en reposo absoluto, si está en reposo relativo, etc. Tres, el régimen. En general, al hospital se ingresa no a comer, les digo, ¿no? Al hospital se ingresa y generalmente las primeras 24 o 48 horas el paciente está en NPO, ¿ya? Entonces, el régimen es el tercer punto de la prescripción hospitalaria. Generalmente, como les digo, las primeras 24 48 horas es NPO y después se establece de acuerdo a apoyo del nutricionista cuál es el régimen a continuación. El cuarto punto es administración de líquidos. Generalmente los líquidos que el paciente recibe cuando ingresa a un hospital no vienen por vía oral, sino se administran por vía parenteral, por vía intravenosa. Y aquí hay que especificar muy bien qué líquidos y con qué frecuencia de goteo. El quinto paso es signos vitales y peso. Esto es importantísimo, porque hoy en día se tiende ya no a hacer control cada cierto tiempo. Lo que se indica es a veces monitoreo continuo. Estamos en cuanto a signos vitales, sobre todo cuando la condición es crítica, ¿eh? Y después el control de peso cuando obviamente hacemos un balance hidroelectrolítico. Luego viene el paso 6 que son instrucciones especiales a residentes y enfermeras, ¿no? Hemos colocado una sonda nasogástrica, hemos puesto un catéter venoso central y a veces, como te digo, hay drenajes que tienen que ser vigilados. Entonces, hay que poner en las instrucciones especiales, vigilar sonda nasogástrica, que no se obstruya y tenga débito. Y si los drenajes tienen débito, cuantificar el débito. Si hay una sonda Foley, verificar cuánto sale por la sonda Foley. Esas son instrucciones especiales. ¿Listo? Y finalmente, el último punto es el tratamiento farmacológico. Es ese fármaco P que has elegido tú en tu plan terapéutico. Muy bien. Veamos el paso uno, ¿ya? Cuando un paciente ingresa hay que poner información especial referente al paciente, ¿no ve? Entonces, primero, ¿qué es lo que se recomienda? Servicio al que es admitido. Si es un hipertenso, va a cardiología. Si es un paciente politraumatizado, va a una unidad de cuidados intensivos. Si es un paciente con una fractura, va o ingresa al servicio de traumatología. Hay que especificar el servicio. Luego, hay que escribir los problemas especiales que deben conocer los residentes o enfermeras, ¿ya? Por ejemplo, si es un paciente que está entrando a cirugía programada, poner, ¿no? Paciente estable, no necesita cuidados especiales, hay que hacer solamente control de signos vitales, tricotomía y mañana se opera a tal hora. Punto, eso no es problema. Pero si es un paciente
que ingresa con una crisis asmatiforme, ahí hay que poner pues posición semisentada, oxigenoterapia, ¿no? Reposo absoluto, en fin. Entonces, esto se escribe. Luego, el diagnóstico con el que ingresa es importante eso, ¿ya? Por ejemplo, si es un edema agudo de pulmón, si es una cetoacidosis diabética, o a veces hay intoxicaciones por barbitúricos o con sedantes hipnóticos, por lo que hay que escribir esto para información del personal que está trabajando en el hospital, ¿ya? También esto es importante, ¿ya? Si es el paciente está estable o está descompensado. Hay que poner. ¿Estamos? Y si hay información respecto a que el paciente tiene alergia a algún medicamento, también. Muy bien, ese es el paso uno, ¿ya? El paso dos es actividades que tiene que seguir el paciente. Hay que indicar si el paciente debe estar en reposo absoluto o relativo, ¿ya? Eh, en el reposo absoluto no puede moverse de su cama. En cambio, si es relativo, puede desarrollar alguna actividad, ¿ya? Esto generalmente hay que ser preciso porque, como te digo, si no pones las, la prescripción hospitalaria es lo que se escribe, se cumple. Si te olvidas de poner, tu paciente va a estar empujando la ambulancia, ¿no ve? Siendo así que tú creíste que estaba en reposo absoluto. Si no lo escribes, no se cumple. ¿Listo? Entonces hay que poner reposo absoluto o el paciente puede deambular, por ejemplo, solo al baño o deambular lentamente por los pasillos si es que hubiera necesidad. ¿Ya? Y también hay que especificar si es necesario, si están permitidas o no las visitas. ¿Ya? En general aquí en Cochabamba, ustedes van a ver de que es muy frecuente encontrar alrededor de un enfermo mucha gente de visita. Y eso está absolutamente contraindicado. Toda la comunidad está alrededor del paciente, ¿ah? Especialmente cuando llegan del área rural. No cumplen la orden de entrar secuencialmente, dos o tres, y bueno, visitarlo. Toditos se meten al cuarto y están alrededor del paciente, ¿ah? Eso es extremadamente riesgoso. Ojo, ¿ah? Si tú necesitas que el paciente esté en alguna condición especial, aislado, no permitas visita. Punto. Muy bien. El tercer paso es el régimen, ¿ya? Generalmente yo les digo, el paciente no ingresa al hospital para elegir el menú, ¿no es cierto? O comer. Generalmente el paciente cuando ingresa a un hospital es para ponerse en NPO. ¿Por qué se pone en NPO nada por vía oral? Porque quizás en las primeras 24 horas de internación se tengan que cumplir algunos otros exámenes importantes que todavía no tiene. Por ejemplo, un examen completo de sangre, puede necesitar una endoscopía, puede necesitar una tomografía, es decir, estar eh, habilitado en ese régimen de NPO para hacer estudios complementarios. Muy bien, vamos a ver régimen. Aquí está. Y generalmente les digo, el NPO es lo que manda en el hospital las primeras 24 a 48 horas. Ahora, una vez que el paciente ya ha sido internado, ya está más aliviado, ya acepta la vía oral, obviamente se tienen que estructurar dietas, ¿no? Primero son líquidos por vía oral, ¿no? O líquidos claros por vía oral. Luego se progresa a una dieta líquida y después se progresa a una dieta ya sólida, puede ser con escaso residuo, hiponatrémica, ¿no ve? Hipocalórica, y poquito hay que ponerle para que, como Cochabambino, no se llene tan rápido, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, esto es el régimen y hay que explicarlo también, ¿ya? Muy bien y escribirlo claramente. ¿Ya? En algún caso, yo les digo, yo trabajo muy bien con los nutricionistas, porque
Cuando mi paciente ya tolera la dieta líquida, ya le progreso quizás a una dieta ya casi al momento del alta y a las nutricionistas les digo, háganle un esquema de tratamiento o una dieta hiperproteica o una dieta hiposódica o una dieta hipercalórica, etcétera, de acuerdo a necesidad. ¿Ya? La nutricionista es parte del equipo de salud, lo mismo que el fisioterapeuta, es parte del equipo de salud. La licenciada en enfermería es parte del equipo de salud. La auxiliar de enfermería es parte del equipo de salud. Por lo tanto, les digo, todos trabajamos en equipo, en un hospital. El objetivo es que se cumpla un plan terapéutico. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta acá hemos llegado, hemos cumplido el tiempo y bueno, vamos a continuar mañana. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Podemos dar espacio a preguntas. Doctor, buenas noches. Doctor, una Sí, Hasta luego, pregunta. doctor. estaba Doctor, durmiendo, ¿no? Dale, dale. doctor, los tratamientos con los mates, doctor, es un tratamiento no farmacológico, ya que los medicamentos, otros medicamentos están hechos a base de las plantas, ¿no? Es no tratamiento farmacológico. Claro, sería medidas no farmacológicas, ¿no es cierto? Hay un encontronazo entre la medicina alopática y la homeopática, te digo, y esto se da en todos los países del mundo, ¿ya? Bolivia es parte, tiene también esta realidad, ¿no? La medicina tradicional que recomienda mates, infusiones, etcétera, puede ser incluida, pero es terapia no farmacológica, ojo, ¿ah? Eso es. Pero hay que considerarla, porque el paciente vuelve a su casa y por ahí no toma el medicamento que le diste, que es un medicamento para la dispepsia o un medicamento que ayuda a mejorar la tolerancia a la vía oral y es un proquinético. Ponte la domperidona. El paciente por ahí no toma domperidona y va a tomar su clásico mate de anís o su clásico mate de muña o alguna otra menta, ¿no es cierto? Que por tradición él consume, digamos. Es terapia no farmacológica. También, doctor, gracias. En general, la terapia farmacológica requiere una prescripción y la que nosotros utilizamos está basada en evidencias, ¿no es cierto? ¿Eh? Eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Criterios primarios y secundarios. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, perdón, al mismo punto, ¿qué es la terapia homeopática, doctor? Bueno, pues la medicina homeopática es una medicina que no tiene mucha base en la evidencia, pero sí es muy popular, digamos. ¿No ven? Como te digo, también se recomiendan es decir, hay tratamientos que tienen hechas en base a vegetales y a extractos a veces de la fauna que ellos consideran tienen propiedades terapéuticas. ¿Ah? Por ejemplo, hablemos de un producto que se llama camomilla, por ejemplo. ¿Ya? El camomilla es un medicamento homeopático. Es en base a manzanilla, la camomilla. Y ellos le atribuyen un montón de propiedades que puede ser que tenga, te digo, pero no hay evidencia de que tenga todo lo que dicen. ¿Ya? Por ejemplo, hay otro medicamento que es la crotoxina. ¿Ya? Es un anticancerígeno, según ellos, ¿ah? Que se obtiene del veneno de serpiente. Y en su momento en la Argentina hizo más daño que bien a la gente, porque la gente que recibía tratamientos oncológicos con quimioterapia abandonó su quimioterapia y se fue a comprar crotoxina y empezó a administrarse crotoxina, medicamento homeopático dispensado en farmacias homeopáticas. Y este medicamento ocasionó más daño que beneficio. Nunca se demostró y se evidenció que era anticancerígeno, ¿no? Lo único que hizo es a veces que el paciente abandone su quimioterapia que iba bien y que estaba resolviendo un problema, ¿no?
Muchos de los pacientes la pasaron mal, ¿ah? Hay medicamentos que son, por ejemplo, el Sedinal, que es un medicamento que es en base a valeriana. Es un medicamento homeopático, que es un inductor del sueño y es un sedante hipnótico. Ahora, la valeriana tiene un efecto de ese tipo en el sistema nervioso central, ¿ya? Pero se vende como medicamento homeopático. Y así como esos ejemplos hay muchos, ¿no ven? El Reglis and Melis, yo me acuerdo de ese, el Reglis and Melis, que es obtenida de la semilla del pomelo, de la semilla del pomelo, y es un inmunoestimulante, es un estimulante de la inmunidad. Toma mucho y recomienda mucho los homeópatas para prevenir resfríos.